Hola, hola, bienvenidos a nuestro podcast de la alternancia política al neoliberalismo. Transformaciones en el México contemporáneo. Yo soy Ángel y hoy vamos a sumergirnos en un viaje por los sexenios que transformaron la política, economía y sociedad mexicana, desde 1982 hasta hoy. ¿Qué tal? Yo soy Brian y con nosotros está Rachel. Hoy no solo hablaremos de presidentes y reformas, sino de cómo las decisiones políticas impactaron la vida diaria de millones de personas. Así es, vamos a analizar cómo a pesar de la alternancia política, el modelo neoliberal se mantuvo vigente y qué consecuencias ha tenido eso para el país. Empecemos con Miguel de la Madrid, presidente de 1982 a 1988. En medio de una crisis de deuda brutal, su gobierno marca el arranque del neoliberalismo en México, reducción del gasto público, apertura comercial y la creación del famoso IVA. Claro, un gobierno que fue muy importante, Ángel. Exacto, y luego llegó Carlos Salinas de Gortari. Su sexenio es recordado por privatizar medio país, Telmex, los bancos y muchos sectores estratégicos. Pero lo más fuerte fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1994, que integró a México con Estados Unidos y Canadá. Y no olvidemos el lado oscuro, desigualdad creciente, comunidades desplazadas y los efectos sociales del libre comercio. Luego, con Zedillo, enfrentamos el error de diciembre, una crisis que devastó al país. Claro, eso fue un poco del lado oscuro, pero también trajo ventajas, ¿o no, Ángel? A pesar de todo, Zedillo estabilizó la economía y creó la autonomía del Banco de México, pero a costa de más pobreza y migración. Bueno, en cierta parte tienes mucha razón, Ángel, pero dejando a un lado eso. Después, el PAN ganó por primera vez con Vicente Fox en el 2000. Prometió el cambio, pero el modelo económico no cambió. ¿Hubo estabilidad? Sí, pero también decepción. Pero bueno, Rachel, platícanos qué pasó con Felipe Calderón. Y con Felipe Calderón, además del continuismo neoliberal, inicia la llamada guerra contra el narcotráfico, y eso aumentó la militarización y la violencia llegó a niveles históricos. En 2012, Peña Nieto intentó una modernización con sus reformas estructurales, energía, educación, telecomunicaciones, pero muchos beneficiaron a grandes corporaciones y la corrupción empañó su gestión. Y finalmente AMLO, que llega en 2018 prometiendo acabar con el neoliberalismo. Su cuarta transformación apuesta por más estados y programas sociales, pero también ha mantenido tratados comerciales y megaproyectos cuestionables. El neoliberalismo trajo estabilidad económica, pero con un precio muy alto. El PIB sí creció, pero los salarios reales se quedaron estancados y el empleo informal aumentó significativamente. Y aunque llegó inversión extranjera, esa riqueza no se distribuyó equitativamente. Muchas comunidades quedaron fuera del desarrollo. Claro, y la deuda pública sigue siendo un problema, mientras que los recortes a sectores clave como la salud y educación han afectado la calidad de vida de millones. La economía se volvió demasiado independiente de Estados Unidos y eso nos hace vulnerables a las crisis externas, como en 2008 o en la pandemia del 2020. Políticamente, la alternancia PRI-PAN-Morena parecía prometer cambios, pero en los hechos muchas políticas neoliberales siguieron. En salud, por ejemplo, se desmantelaron instituciones como el Seguro Popular y aún no se logra una cobertura efectiva universal. Y la pobreza estructural sigue presente. En 2022, más del 40% de la población vivía en situación de pobreza y la educación y salud se volvieron más desiguales. La política social con AMLO ha crecido con becas y transferencias, pero sin atacar de fondo el modelo económico que genera desigualdad. Claro, también es muy importante eso, pero también hay muchas cosas más que agregar, como la cultura. La cultura ha respondido. El arte, el cine y la literatura han sido espacios de resistencia al neoliberalismo. Películas como La Zona o libros de autores como Poniatowska critican la desigualdad y la exclusión. ¿O tú qué opinas, Rachel? El arte urbano también ha sido una voz fuerte, desde murales hasta rap y performances en las calles. Las redes sociales hoy implican esas expresiones. Incluso movimientos estudiantiles como #YoSoy132 reflejaron ese descontento frente al modelo neoliberal y a los medios que lo respaldaban. En resumen, el neoliberalismo no solo transformó la economía mexicana, cambió nuestra forma de vivir, de relacionarnos y de entender la política.
La alternancia política nos mostró sus límites. No basta con cambiar de partido si las políticas siguen favoreciendo solo a unos cuantos. Hoy más que nunca se necesita repensar el modelo del país que queremos. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Esto fue de la alternancia política al neoliberalismo. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego y gracias por acompañarnos.